¿Qué métodos existen para tratar este padecimiento? Vamos a conocer más a detalle y regresamos a platicar con nuestro especialista invitado. Aunque son poco comunes, las malformaciones torácicas suelen generar graves problemas para quienes lo padecen. Incluso en los grados más bajos de este padecimiento, la autoestima se ve dañada severamente. Y si hablamos de casos graves, las malformaciones pueden llegar a limitar la esperanza de vida. Para ahondar en este tema, primero entendamos que la caja torácica es lo que conocemos como el conjunto de costillas, columna vertebral y esternón, los cuales forman una especie de caja en donde se aloja y se protegen varios órganos vitales. Es donde se encuentra nuestro corazón, pulmones e hígado, principalmente. Las malformaciones torácicas tienen dos clasificaciones. La primera es por crecimiento anómalo y la segunda por diversos grados de aplasia. Estos son algunos de los casos más frecuentes de malformación torácica. Pectus excavatum. Es la deformidad que provoca un hundimiento o desplazamiento del esternón en sentido posterior, provocando una disminución en el tórax y la columna vertebral. Con este padecimiento no se puede realizar ejercicio y existe una sensación de ahogo constante, además de que la persona es más frecuente a infecciones en el aparato respiratorio. Pectus carinatum. En este caso, la pared anterior del tórax sobresale del cuerpo y se le puede apodar como pecho de paloma. En este caso, el daño es menor y el principal número de intervenciones quirúrgicas es por fines estéticos. Síndrome de Poland. A nivel visual, se aprecia como la deformidad en la simetría del tórax, en donde un lado se muestra sumido o simplemente no se aprecia, lo cual suele generar afectaciones en el brazo que desprende de la parte afectada. Síndrome de insuficiencia torácica. Trastorno en donde el tórax impide la respiración normal y limita el crecimiento del pulmón. Síndrome de Jeune. Deformidad en el tórax, el cual en sus formas severas adquiere una estructura similar a la de una campana. La mayoría de estas malformaciones tienen procedimientos quirúrgicos específicos. Sin embargo, se debe primero evaluar si el procedimiento no afectará la función respiratoria ni la función cardíaca. Uno de los principales retos es generar nuevas técnicas, ya que los procedimientos clásicos suelen ser muy arriesgados y son considerados por la comunidad científica como intervenciones crueles e incluso traumáticas. Y estábamos aquí ya platicando, yo me encontraba ya platicando con el doctor, porque precisamente en mi caso, por ejemplo, les voy a platicar que yo tengo, digamos, un poquito las costillas salidas. Y ya me decía el doctor José Manuel Mier Odriozola que es precisamente parte de una de las malformaciones torácicas que manifiestan muchas personas en nuestro país. Bienvenido, doctor, cirujano robótico de tórax y director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva. José Manuel, como siempre, me da muchísimo gusto platicar contigo aquí en el programa Código Salud. Un placer estar aquí contigo, Mariano, como siempre. Muchísimas gracias. Te expuse mi caso. En mi caso, por ejemplo, tengo las costillas un poco salidas. Ya me explicas que es precisamente una malformación torácica, como muchas que existen, como los vimos explicadas en la pieza anterior. ¿Qué tan comunes son y cuáles son las más representativas o por lo menos las más comunes? Fíjate que no es un problema infrecuente. En México tenemos una estadística que habla que aproximadamente 1 de cada 400, 450 niños mexicanos va a desarrollar una malformación de tórax. El problema es que pues no todas se han de atender y no todas son graves. La mayoría de ellas, la más frecuente es el pecho hundido, el que conocemos como pectus excavatum. Y en función del grado de hundimiento que tenga, serán los problemas que pueda desarrollar orgánicos o no. ¿Y lo detectas cuando está chica la persona, cuando son pequeños o Normalmente los niños nacen normales y lo van desarrollando alrededor de los 4 o 5 años. Es en esa edad preescolar y escolar donde yo siempre les digo a los padres, fíjense, sobre todo a las madres, cuando están bañando a sus hijos, etcétera, fíjense si ven alguna deformidad, porque contra más pequeños se diagnostiquen, más sencillo es el tratamiento y mejores son los resultados. Entiendo entonces que, por ejemplo, se va presentando conforme va avanzando la edad de la persona. Es correcto. ¿Por qué empieza a ocurrir esta malformación? En el caso, por ejemplo, de los que se empieza a hacer hacia adentro, ¿por qué? Mira, no es un defecto genético, mucha gente cree que es un defecto genético, no lo es más bien un defecto en el crecimiento de los cartílagos que unen las costillas al esternón. Entonces, esos cartílagos que normalmente deben de llegar derechos y unirse al esternón de manera pues más o menos recta,
esos cartílagos crecen de manera anómala y es entonces que se comienza a hundir. Cuando esto se hunde, cuando el esternón se hunde, pues en automático lo que puede ocasionar es desviación de las estructuras que están detrás de él. Por lo tanto, lo más frecuente es que encontremos compresión del corazón, deformidad de las cavidades cardíacas y puede haber valvulopatías cardíacas, insuficiencia mitral o tricuspidia es lo más frecuente. ¿Los pulmones también se afectan? Los pulmones, cuando el pectus no es simétrico, sino que se hunde más de un lado que de otro, puede haber defectos del crecimiento de uno de los pulmones y causar una cosa que conocemos como hipoplasia pulmonar. Es decir, que el pulmón crece menos, de un tamaño menor al que le tocaría. También puede haber problemas de desviación de la columna vertebral y en algunos casos muy severos, como hemos tenido algunos pacientes nuestros, que el hundimiento es tal que les puede comprimir el esófago e incluso causar desnutrición. Pues en este caso, por ejemplo, una vez que se diagnostican, es bien importante entonces la atención y que acuda la gente inmediatamente con ustedes, los especialistas, por esta serie de repercusiones a nivel orgánico que tiene. Correcto. La mayoría de los enfermos no van a desarrollar un problema orgánico, puede ser nada más un problema simplemente estético que no represente otra cosa, pero sí es muy importante detectarlo a tiempo y si los niños son pequeños, corregirlo para evitar todas estas cosas. Específicamente que nos comentas, ¿cómo se corrige? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Es una cirugía? Sí, a día de hoy los tratamientos más innovadores son cirugías de mínima invasión. Mínima invasión, que significa que no entramos en la cavidad torácica, es decir, que no manipulamos los órganos internos, no tocamos los pulmones, no tocamos el corazón, la tráquea, el esófago, no tocamos nada. Toda la reparación se hace en lo que es la pared del tórax. Como muchos de los pacientes que tengo son niños, yo a veces les explico, les pongo un ejemplo muy básico y les digo, mira, tú imagínate que fueras un coche, te vamos a reparar la carrocería, pero no vamos a tocar el motor. Eso es la cirugía de mínima invasión. Poder atender el problema por fuera sin tener que manipular los órganos internos. La recuperación es muy rápida, tenemos un promedio de estancia intrahospitalaria de 36-48 horas, de recuperación y de reincorporación, por ejemplo, a las actividades escolares o si son ya más grandecitos a la universidad o lo que sea, prácticamente 3-4 días después, con muy poco consumo de analgésicos, con muy poco consumo de antibióticos y por lo tanto pues una recuperación muy rápida y unos muy buenos resultados. Y yo me imagino que en el caso de los pequeños, pues bueno, exactamente ellos tienen una capacidad de recuperación impresionante. Los niños ¿no? son fantásticos. Se recuperan bien rápido los chavos. ¿No? Así es. Sí, la verdad es que es una cirugía hoy en día muy agradecida. Antaño pues era una cirugía muy traumática, muchos días de recuperación, muchos días de estancia intrahospitalaria, la mayor parte de las veces se tenían que transfundir a los pacientes y hoy en día esto a través de las técnicas de mínima invasión está en el olvido. Sí, no, fabuloso, gracias a la evolución de la tecnología y la preparación de ustedes los especialistas. Pero esto es una característica o un tipo de malformación torácica. Sí. ¿Hay más? Hay más, hablamos ya de la hundida, que es la más frecuente, pero también tenemos el problema del pectus carinatum o pectus en quilla o pecho de paloma, como lo conoce la gente en general. Este es un problema que mayormente no suele repercutir orgánicamente porque no hay compresión de los órganos internos. Ahí está más espacio quizá. Exactamente, pero ¿sabes qué pasa? Que el tener el pecho muy salido les trae problemas psicológicos. Me toca ver, por ejemplo, muchos adolescentes que tienen pues la vergüenza de quitarse la camiseta delante de sus amigos o que incluso problemas de relaciones personales, gente que no quiere tener novio, que no quiere tener novia. Esto en los muchachos. Y ahora imagínate una malformación de esta en una muchachita, en una mujer, claro, adolescente. por el desarrollo de los senos y todo eso. Entonces es un problema muy importante que puede repercutir de manera muy seria psicológicamente. ¿Y esta malformación en específico le pasa más a los hombres o a las mujeres? A los hombres. A los hombres. Es más frecuente en hombres en una proporción aproximada de 4:1. Tenemos 4 pacientes hombres por una paciente mujer. ¿Y también alguna razón, alguna característica ya focalizada por qué se manifiesta este tipo de malformación en específico? Fíjate que no está perfectamente identificado. Cuando no hay un problema congénito como tal, vemos que casi siempre son los niños, y cuando tenemos algún problema congénito ya más raros, son más raros, por ejemplo el síndrome de Poland, del que se habló en el reportaje antes, el síndrome de Marfan, también son más frecuentes en muchachos que en niñas. Y se desconoce finalmente, aparece, surge, pero hay que identificarlo. Exactamente, sí. Y estos problemas congénitos, cuando se identifican,
ahí sí hay que investigar un poco más, porque ya no solo el problema se puede quedar en una malformación de tórax, por ejemplo, en los síndromes de Marfan tienen problemas de los grandes vasos, coartaciones de aorta, valvulopatías cardíacas, incluso problemas del paladar, incluso problemas oftalmológicos. En el caso del síndrome de Poland, se caracteriza por la agenesia de pectorales. Entonces tenemos gente que desarrolla un pectoral muy bien y el otro no lo tiene. Entonces también es muy interesante porque hoy en día mandamos fabricar prótesis como las prótesis de mama, mandamos fabricar prótesis de pectorales en tercera dimensión y quedan fantásticos. Se hace a través de una herida de unos 4 o 5 centímetros. Y ahí se introduce la prótesis. Se introduce la prótesis a manera como si fuera una prótesis de mama y quedan perfectos. Entonces entiendo, por ejemplo, en este caso de esta segunda malformación y Sí. las características de lo que nos has mencionado, Sí. ¿sigue siendo la cirugía el tratamiento 100%? Sin duda, sin duda. En los últimos años han caído ya últimamente en desuso. Hubo algunas otras técnicas de mínima invasión, como poner una gran ventosa que hacía vacío y se la ponían a los niños 6, 8 horas diarias. En realidad, los resultados que hemos visto es que no suelen tener el efecto deseado, no sirven para los pectus asimétricos, que te decía que hay unos que se hunden más de un lado que de otro, de tal suerte que yo lo que recomiendo es que si hay una malformación importante se debe de operar. Eso es bien importante, sobre Sí. todo identificarla, que me imagino Exacto. que es fácil de identificar porque es visible, Es ¿no? sencillo porque como te digo, las mamás que bañan a sus hijos, etcétera, Lo pues notan, lo ven. O sea, es una cosa muy, muy notoria. Sí. Ya nos has mencionado algunas. ¿Hay más? ¿Hay otro tipo de malformaciones que tengan ustedes identificadas en la literatura médica? Hay muchas malformaciones. Hemos hablado de las benignas, pero por supuesto que las hay malignas, secundarias, por ejemplo, a tumores óseos o tumores pulmonares que invaden la pared del tórax. Cuando esto ocurre, nosotros tenemos que hacer resecciones muy amplias del tórax y hoy en día hay técnicas fantásticas de reconstrucción de la pared del tórax. Las más interesantes que estamos nosotros ya haciendo es reconstrucción con prótesis de titanio en 3D. ¿Esto qué significa? Que tú, a la medida de nuestro paciente, pides un estudio, una tomografía con reconstrucción en tercera dimensión y le puedes mandar a hacer una prótesis exclusiva para su tamaño, para su cuerpo. Nosotros retiramos, por ejemplo, el esternón o varias costillas y lo retiramos completo en bloque, una resección oncológica adecuada, y le mandamos a hacer una prótesis exactamente a su medida que le quede perfecta. Aquí sí estamos hablando de una cirugía mayor. Esta sí sería en caso de patología tumoral, ya es una cirugía Ya un mayor. tumor específicamente focalizado en el hueso, en alguna parte de las costillas, Es el correcto. esternón, entonces sí hay que proceder a una cirugía mayor. Exactamente. Que dentro de que sí sigue siendo una cirugía mayor, es una cirugía con muchos mejores resultados y menos complicaciones posoperatorias que las que se venían haciendo hace tiempo. Fíjate que lejos de entender y aceptar que finalmente la cirugía, digamos, es la solución, ¿no?, más importante a la serie de malformaciones torácicas que tú ya nos has comentado, Sí. si hay una afectación psicológica, decías que hay un impacto muy fuerte para la mayoría. En el caso de las mujeres, obviamente más, estamos hablando del tórax, es la parte donde tienen los senos, puede ser un impacto muy fuerte. ¿Qué te dicen los pacientes? ¿Qué es lo que más les preocupa? Mira, te puedo platicar 1000 anécdotas, sobre todo de muchachitas jóvenes. Es muy, muy, muy dramático ver cómo, pues, si son pectus simétricos, el desarrollo de los senos hace que, pues, las mamas converjan hacia el centro y se ve tremendo, y eso causa un problema a las niñas, pues, muy importante. O si son asimétricos, que sus mamas, pues, directamente una la tengan para un lado y otro para otro. Entonces, esto causa problemas psicológicos muy severos. Entonces, yo creo que la gente tiene que estar muy bien informada y saber que con una cirugía muy sencilla se puede corregir este problema, que puede repercutir negativamente en el futuro. No, y las repercusiones negativas, independientemente de los casos de malformaciones torácicas Sí. que tienen una afectación orgánica, ya nos comentabas que otras absolutamente no, pero esa afectación psicológica es un impacto muy fuerte. Claro. Si estamos hablando además de jóvenes, adolescentes, si por otros casos algunos llegan hasta quitarse la vida, imagínate Sí. que se ven al espejo, no encuentran la solución, no saben que a lo mejor la solución es precisamente una cirugía que tienen quizá al alcance. Así es. Pueden incluso hasta suicidarse por el simple hecho de verse Mira, con una malformación. tocas ese punto tan delicado en este momento. Yo recuerdo una pacientita que
hizo 3 intentos, tuvo 3 intentos de suicidio. Y la nena, pues bendito sea Dios, llegó con nosotros, la pudimos operar y hoy en día, todos los años, me manda un mensajito en Navidad y sé que... Y es la más feliz. Y está súper feliz. O ¿No? sea, a veces los temas emocionales, tú lo has hablado muchas veces en tu programa, a veces los temas emocionales pueden ser más graves incluso que una patología orgánica. Entonces, tratándose de adolescentes que tienen toda la vida por delante, creo que es fundamental identificar este problema y tratarlo debidamente. Y nos preguntan en redes sociales, José Manuel, si son cirugías que están a la mano tanto en el sector salud como en el sector privado. Sí, están al alcance de todo el público. Se practican hoy en día en hospitales públicos y privados. Las prótesis, depende del tipo de prótesis que necesitas, a veces sí son costosas, pero nosotros tenemos muchos pacientes, tenemos tratos con diversas casas comerciales y conseguimos muy buenos acuerdos para esos pacientes que no pueden a veces pagar hospitales caros, ¿no? Y las personas pueden hacer completamente su vida después de esto, ¿no? Absolutamente, o sea, se olvidan normal. Ya. ¿No hay Sí. riesgo de que se pueda presentar una nueva malformación? Ese era lo que ocurría antiguamente con las técnicas quirúrgicas previas, que se utilizaban técnicas que llegaban a tener hasta un 25-30% de recidiva. Entonces tú imagínate lo dramático que era someterte a una cirugía, hacer un esfuerzo, etcétera, y que el 30% recidivaran. Era una cosa muy dramática. Hoy en día, con las técnicas que nosotros utilizamos, el resultado es 99% garantizado. Prácticamente el 100%. Ahora, así es. ¿En dónde estuvo la eficacia? La eficacia está en el avance de tecnológico, sin duda, en las técnicas que implementamos hoy de mínima invasión y pues también en el entrenamiento de los cirujanos, ¿no? De ustedes. La verdad es que hay que decirlo, las técnicas de corrección de tórax, las primeras se publicaron en 1948 y de 1948 a la fecha se ha avanzado enormemente. Sí. Muy bien, perfecto. Pues yo quiero agradecer al doctor José Manuel Mier Odriozola, cirujano robótico de tórax y director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva, que nos vengas a platicar de estos temas, porque finalmente...